Empecemos con la clase. ¿Logran ver ahí la diapositiva? Ok, qué bueno. Qué bueno, gracias. Vamos a empezar entonces. El curso que vamos a tratar el día de hoy es geometría, para el 5º año de educación secundaria. Y el tema a tratar es congruencia de triángulos. Primero vamos a entrar con una pequeña introducción a lo que es el tema acerca de las aplicaciones a la vida diaria. Aquí vemos una torre, ¿no? Y cómo influye esto del estudio de los triángulos, ¿no? Vemos aquí una torre y queremos calcular su altura. Nosotros sabemos que esta torre es muy alta, pues, ¿no? ¿Y cómo lo podemos calcular? A través de los triángulos, ¿no? Aplicamos acá estudios de trigonometría también, ¿no? A través de las razones trigonométricas podemos hallar la altura de esta torre. Porque si no sería muy complicado, muy difícil medir una torre tan alta, pues, ¿no? ¿Cuántos metros tendrá? Luego aquí vemos que también aplica mucho triángulo en la construcción de puentes, ¿no? En estructuras metálicas. Utilizan aquí unas vigas, ¿no? Y vemos aquí que utilizan triángulos. ¿Por qué utilizan los triángulos? Porque le da una mayor rigidez. Es una estructura de mayor rigidez. Y también dice que los triángulos son indeformables. Es un polígono que es indeformable. Bien. Comencemos. Congruencia de triángulos. Me dice que dos figuras geométricas son congruentes cuando tienen la misma figura y el mismo tamaño. Acá, cuando vemos segmentos, aquí tenemos dos segmentos, el segmento AB y el segmento PQ. Me dice que son congruentes. ¿Por qué son congruentes? Porque tienen la misma longitud, tienen la misma medida. Y se denota de la siguiente manera, ¿no? Así se representa la congruencia. El segmento AB es congruente con el segmento PQ. Ahora aquí vamos a ver en ángulo. Decimos que el ángulo AOB es congruente con el ángulo PQR. ¿Por qué son congruentes? Porque tienen la misma medida. Aquí está formando un ángulo teta, aquí también forma un ángulo teta. Entonces decimos que el ángulo AOB es congruente con el ángulo PQR. Ahora, cuando tenemos dos triángulos, decimos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo ABC'. Acá se están fijando en sus lados. Vemos que al ángulo A, ¿no? Al ángulo A, ¿qué se lo pone? Se lo pone un A minúscula, que el lado BC mide A minúscula. Y aquí, al ángulo A', se lo pone el lado BC', que es el A minúscula. Lo mismo, aquí al ángulo C se lo pone C minúscula. Y aquí al ángulo C' se lo pone C minúscula. Y de manera análoga, vemos que al ángulo B se lo pone B minúscula. Y aquí el ángulo B' también se lo pone B minúscula. Entonces ahí hay congruencia. Tienen medidas iguales. Seguimos. Congruencia de triángulos. El estudio de hoy va a ser con respecto a la congruencia de triángulos. Ahí, por ejemplo, aquí estamos viendo dos triángulos. El triángulo ABC y el triángulo PQR. Me dice que estos triángulos son congruentes, ¿no? Porque si vemos, el ángulo A es alfa, y aquí el ángulo P es alfa, y a alfa se lo pone A minúscula, y a alfa en este triángulo se lo pone A minúscula. Si nos fijamos acá, el ángulo B, el ángulo interno B, mide teta, y aquí también, en el otro triángulo, el ángulo interior de P mide teta. Ahí se presenta congruencia, porque sus lados son iguales, son de igual longitud. Ahora, acá hay una nota. Me dice, para que dos triángulos sean congruentes, se debe cumplir la siguiente condición. Me dice, de los elementos que identificamos aquí, de los elementos que vemos, a dos o más triángulos, se deben repetir como mínimo tres elementos, de las cuales uno debe ser un lado. Aquí vemos
tres elementos que se repiten, pues, ¿no? Ahí tenemos sus lados. Sus tres lados son iguales. Casos de congruencia. Solamente son tres casos de congruencia. Vamos con el primer caso. Nos dicen lado, ángulo, lado. Vamos a ver. Aquí tenemos el triángulo ABC y otro triángulo ABC', ¿no? Vemos aquí que se presenta el caso lado, ángulo, lado. Y aquí también lo mismo, lado, ángulo, lado. Vemos que la medida, aquí dice, que la medida del ángulo BAC, este de aquí, BAC, es igual a la medida del ángulo BAC'. Esos dos ángulos son iguales, miden alfa. Aquí podemos observar. Luego decimos que el lado AB es igual al lado AB', ¿no? Ambos tienen CC. Y el lado AC es igual al lado AC'. Entonces decimos, si se cumplen esas condiciones, entonces decimos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo ABC', ¿no? Aquí tenemos lado, ángulo, lado. Ahí están sus lados. Segundo caso, tenemos lo que es ángulo, lado, ángulo. Ahí tenemos el ángulo, ahí tenemos el lado y ahí el ángulo. ¿Ves? Ahí vemos que me dice acá, si AC, este lado de aquí, es igual al lado AC', porque ambos tienen B. Y luego también se cumple que la medida del ángulo BAC debe ser igual a la medida del ángulo BAC'. Y la medida del ángulo la medida del ángulo ACB, este ángulo θ, debe ser igual a la medida del ángulo ACB'. Acá no debe ser beta, acá hay un error, debe ser θ, ¿ok? Este beta no debe estar acá, debe ser θ. Entonces, si se cumplen esas condiciones, se cumple que entonces decimos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo ABC'. Tercer caso. Tercer caso tenemos lado, lado, lado. Mire, tenemos que el triángulo ABC y el triángulo ABC'. Entonces aquí tenemos un lado, otro lado. Vemos que sus tres lados son iguales. Entonces, mire, si el lado AB es igual al lado AB', mira, aquí es C, aquí también C. Tiene la misma longitud. Y luego vemos que el lado BC es igual al lado BC'. Ambos tienen A minúscula, ¿no? Y por último, el lado AC es igual al lado AC', B minúscula. Entonces decimos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo ABC'. Estos casos de congruencia lo vamos a entender mucho mejor cuando resolvamos problemas, ¿ya? Ahí se va a entender mucho mejor. Bien, empecemos con la resolución de problemas. El problema número 1. Me pide calcular AE. Bien. Eso es lo que me pide calcular, AE. Como no lo conozco, le pongo X, un incógnito. Y me dan de dato, me dice AB vale 2. Lo coloco. AB vale 2. Esa longitud vale 2. Este A debe ser acá, ¿ya? En este vértice. Donde está justo 90 grados, ese ángulo recto, ahí debe estar A. Se ha corrido. Y luego me dice que DE, o sea, esta longitud vale 7. Ya, una vez que hemos llenado los datos del problema, vamos a comenzar a ver, aquí ubicamos el triángulo ABC, ¿no? El triángulo ABC es un triángulo rectángulo, pues, ¿no? Aquí tenemos su ángulo recto, 90 grados. Y el triángulo CDE también es un triángulo rectángulo. Nos damos cuenta que aquí tenemos dos triángulos rectángulos. Y además vemos que a 90 grados se le pone un puntito. Y a 90 grados se le pone un puntito. ¿Qué significa ese puntito? Que estas dos longitudes son iguales. O sea, se le ponen, no, la misma longitud. Ahora, vamos a colocar ángulos. Digo que este ángulo de aquí le voy a llamar alfa. Ustedes le pueden poner la letra que quieran. Yo le pongo alfa. Y acá le voy a poner beta. Arbitrariamente lo estoy poniendo, escogiendo cualquier ángulo, ¿ya? La letra que ustedes quieran. Generalmente se trabajan con estas letras, alfa y beta. Entonces, ¿qué digo?
que alfa más beta suman 90 grados. Muy bien. Ahora, aquí yo veo, esta es una recta, ¿no? Y sabemos que aquí se está formando un ángulo llano, que debe sumar 180 grados. Pero acá tengo 90 grados, ¿ok? Aquí tengo 90 grados. Y aquí tengo un ángulo alfa. Entonces, ¿cuánto mediría este ángulo de acá? Si aquí tengo 90, entonces este ángulo más este ángulo deben sumar 90, para que con este 90 sume 180. Entonces, seguimos. Este ángulo de aquí debe medir beta. ¿Por qué? Porque alfa más beta suma 90 grados. Entonces, si yo pongo beta acá, digo que alfa más beta suma 90 grados. ¿Ves? Y más este 90, 180. Cumple que todo este ángulo llano suma 180. Y ahora me meto en este triángulo, CDE. Es un triángulo rectángulo. Aquí tengo 90 grados, aquí tengo beta. ¿Qué ángulo iría acá para que sume 90? Alfa, pues, porque beta más alfa suma 90. Si aquí tengo beta, entonces aquí faltaría el ángulo alfa. ¿Ves? Y se cumple, pues, que alfa más beta 90. Y alfa más beta 90. Entonces aquí, ¿en qué caso estamos? ¿En qué caso estamos aquí? Estamos en el segundo caso de ángulo, miren, ángulo, lado, ángulo. Miren aquí, en este triángulo, ángulo, lado, ángulo. Como estamos en el segundo caso y se cumple eso, ¿qué podemos decir? Que el triángulo BAC es congruente con el triángulo CED. Son congruentes estos dos triángulos, ¿no? Ahora, yo digo a alfa, ¿qué se lo opone? Ahora debemos saber lo siguiente, que a ángulos iguales se le va a oponer lados iguales. Si acá en este triángulo que vemos acá, ¿no? A alfa se le pone 2, a este triángulo de acá, a alfa también se le tiene que oponer 2. ¿Ves? Ponemos aquí 2. 2 vale la longitud CE, vale 2. Ahora, vamos a este triángulo, al triángulo CED. A beta se lo pone 7. Entonces, le vamos a este triángulo. ¿Cuánto se le debe oponer a beta? 7 también, porque son congruentes, se lo pone a los mismos lados. Nunca olvidemos que a ángulos iguales se lo ponen lados iguales. Muy bien, entonces el segmento AC vale 7. Entonces me doy cuenta que el segmento AE es X. Entonces X sería la suma de estos dos segmentos. Por lo tanto, digo que X sería 7 más 2, que es justo lo que me piden. Es igual a 9. Vamos con el problema número 2. Me dice calcular la longitud AB. No conozco la longitud AB, le pongo X. Solución. Vamos a ver. A ver. Aquí tenemos el triángulo AED y el otro triángulo DBC, ¿no? Ahí vemos que esos dos triángulos tienen un lado en común y además tienen un ángulo en común. Y si nos fijamos bien, en verdad tienen dos ángulos, ¿no? Dos ángulos en común y un ángulo en común. Esto sería lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. ¿En qué caso estamos? Estamos en el primer caso de congruencia. Entonces decimos que el triángulo ADE debe ser congruente con el triángulo DBC. Entonces sabemos que a ángulos iguales se lo ponen lados iguales. Si acá en este triángulo de aquí a teta se lo pone 4, ¿cuánto se le debe poner en este triángulo? A teta se le debe poner lo mismo, o sea 4. Acá debe ser 4 también. Por lo tanto, ya podemos calcular la medida del lado AB, que es X. X sería la suma, pues, ¿no? Del lado AE más el lado EB, que vale 8. Por lo tanto, decimos que X es 8 más 4, igual a 12. Problema número 3. Aquí me pide calcular X, ¿no? Si AB vale 12. O sea, esto vale 12, este lado. Y DE vale 2X más 2. Esto es DE. DE vale 2X más 2. Muy bien. Aquí también sospecho. Mira, acá hay un puntito, acá hay otro puntito. Y tenemos dos triángulos, que son triángulos rectángulos, forman 90 grados. Aquí le pongo un ángulo, el que yo quiera, arbitrario, alfa le pongo.
Y esto, por ser opuesto por el vértice, es el mismo ángulo. Aquí también debe ser alfa, ¿ves? Alfa, alfa. Ahora, yo tengo 90 punto y alfa. 90 punto y alfa. ¿Ves? Voy a completar acá ángulo. Acá le pongo beta. Digo que alfa más beta, 90. Entonces aquí tengo 90 y tengo alfa. ¿Qué le faltaría acá? Beta, para que sume 90 grados. Entonces ahí estos dos triángulos, el triángulo ABC, es congruente con el triángulo CDE. Estoy en el segundo caso. Miren. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Estoy en el segundo caso. Hay congruencia. Esos dos triángulos, el triángulo ABC es congruente con el triángulo EDC. Entonces, ya sabemos, pues, ¿no? Que a ángulos iguales se lo ponen lados iguales. Si en este triángulo a alfa se lo pone 12, entonces en este triángulo a alfa se le debe poner la misma cantidad, pero se lo pone 2x más 2. Entonces simplemente tengo que igualar nada más. Esto debería ser 12 también. Por lo tanto, digo que 2x más 2 es igual a 12. Y ahí resuelvo esa ecuación de primer grado. Resuelvo y despejo el valor de x, que me sale igual a 5. Último problema. Me dice calcular x, ¿no? Y me dice que ABCD es un cuadrado. Si es un cuadrado, ¿qué se cumple? Que todos sus lados son iguales. Y además, sus vértices forman 90 grados. Y además me da que el BH vale 5. BH vale 5, esta longitud. Y luego me dice que el P, me dice también que el pH vale 17, ¿no? El pH vale 17. Muy bien. Y me pide calcular el valor de X, ¿no? Entonces, como es un cuadrado, vemos que aquí está formando 90 grados. 90, 90. Y también sabemos que todos sus lados son iguales. Si aquí le pongo punto, aquí también debe ser punto, pues, ¿no? Porque son iguales todos sus lados. Aquí comienzo a sospechar ya. Entonces, si este es X, esto también sería X, pues, ¿no? No ves que es un cuadrado, todos sus lados tienen que ser iguales. Si este es X, este es X, este es X. Ahora, aquí veo dos triángulos. Un triángulo rectángulo y aquí otro triángulo rectángulo. Ahí se debe formar la congruencia. Si aquí le pongo alfa, un ángulo alfa arbitrario, y aquí le pongo beta, digo que alfa más beta suma 90 grados. Mire, acá tengo 90 grados. Y todo esto debe sumar 180. Es llano, pues no. Aquí tengo 90. Entonces, este ángulo más este ángulo de aquí debe sumar 90. Entonces, esto debería ser beta, pues. Alfa más beta 90. Aquí tengo alfa más beta 90. Si aquí tengo beta y aquí tengo 90, ¿qué ángulo debería ir aquí? Alfa. Para que sume, pues. Beta más alfa 90, ¿eh? Alfa más beta 90. Y estamos en un caso que es ángulo, lado, ángulo. Miren, ángulo, lado, ángulo. Estoy en el segundo caso. Estoy en el segundo caso. Estoy en el segundo caso. Ya, a ver. Entonces decimos que el triángulo BHA es congruente con el triángulo APD. Estos son congruentes. Muy bien, seguimos. Entonces lo mismo, pues, a ángulos iguales se lo ponen lados iguales. Si aquí vemos que en este triángulo a alfa se lo pone 5, entonces a este triángulo, como son congruentes, a alfa también se le debe poner 5. Muy bien. Ahora, como vemos que todo esto es 17, y de acá a acá tengo 5, entonces me faltaría hallar este lado de aquí, ¿no? Todo esto es 17, este es 5, esto lo puedo hallar como la diferencia. 17 menos 5 me va a dar este lado de acá, que es 12. O sea, el HA vale 12. Y ahora me meto en el triángulo BHA. Ese es un triángulo rectángulo.
y tengo sus catetos, la medida de sus catetos, 5 y 12. Y a 90 se lo pone X. X viene a ser la hipotenusa, pues, ¿no? A 90 siempre se lo pone la hipotenusa. Esto es un triángulo pitagórico, le llaman, es muy conocido. Cuando acá vean en sus catetos que es 5, 12, automáticamente la hipotenusa vale 13. Pero otra manera de hallar eso, si no conocemos eso, los triángulos pitagóricos, hacemos esto, el teorema de Pitágoras, pues, ¿no? Que se cumple que la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos, ¿ves? Igual a 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. Y simplemente resolvemos. Esa es una ecuación. 5 al cuadrado, 25, más 12 al cuadrado, 144. X al cuadrado igual y sumo. 25 más 144 me sale 169. Entonces, X al cuadrado igual a 169, tengo que sacarle la raíz cuadrada. X va a ser la raíz cuadrada de 169. Y la raíz cuadrada de 169 también es conocida, es 13. ¿Ves? Y esa es la respuesta del problema. Bien, alumnos, hemos acabado con los problemas de las diapositivas. Por favor, ahora quisiera saber si hay alguna duda, que me lo hagan ahora, sin ninguna vergüenza ni nada. Algo que no hayan entendido, pregúntenme, por favor. Preguntas, por favor, algún tipo de duda que tengan con respecto a lo que acabo de enseñar. Aquí me preguntan cuál es el código. ¿El código de qué, por favor? ¿Cuál es el código de Classroom? Bueno, ahora no lo tengo en la mano, pero tenía que dárselo su tutor o no sé, alguien.